Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma digital en Canal Digital RIS Perú. Ya estamos al aire nuevamente, iniciando una semana, hoy lunes 15 de febrero del 2021. Estamos ya listos para llevar toda la información y sobre todo también en una semana bastante complicada, un fin de semana con renuncia de la ministra de Salud, la ex ministra Pilar Massetti. Nuevamente ha juramentado el nuevo ministro Óscar Ugarte, que después de 10 años vuelve a esta cartera en el gobierno del expresidente Alan García. Asimismo, también a nivel local, hoy se cumplen 29 años de la muerte de la Madre Coraje, María Elena Moyano, y se realizan actividades en Lima Sur, en el distrito de Villa El Salvador. Así iniciamos nuestra semana y como todos ustedes también pueden contactarse con nosotros al 935-635-221 para que puedan acompañarnos, comentar y compartir también la transmisión en vivo a través del canal digital RIXI Perú. Y ya estamos con nuestra primera invitada, porque también aquí damos a conocer la propuesta de los candidatos que van a la presidencia y al Congreso de la República. Le damos la bienvenida a nuestra invitada Susana Chávez con el número 15 por el Partido Morado, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, candidata. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y muchísimas gracias por la oportunidad. Una semana bastante complicada en el gobierno de Francisco Sagasti. ¿Cuál es tu análisis de esta coyuntura? Sí, bueno, de hecho ayer como todos hemos tomado conocimiento de una situación sumamente difícil, pero que además se da en un contexto tan doloroso para las miles de familias que en este momento están enfrentando situaciones tan críticas. Estamos viviendo una segunda ola muy, muy dramática. Creo que todos y todas sentimos de cerca de lo que significa perder un familiar o acompañar y estar con la angustia. De verdad, mi más sentida pena, acompañamiento, dolor con esta situación tan triste. Y esto nos cae justamente cuando nos informamos, lamentablemente, que un grupo de funcionarios estaban haciendo uso de una vacuna que estuvo dedicada para la investigación, lo que da cuenta de dos cosas, ¿no? Por un lado, efectivamente, esta poca claridad que hay en muchos servidores públicos y de lo que significa conflicto de intereses, y que además está totalmente prohibido que algún funcionario o funcionaria haga uso indebido de algún bien o directa o indirectamente que llega por ser funcionario público. Entonces, el tema de conflicto de intereses es una situación muy complicada. Pero por otro lado, y también yo lo he venido señalando, es el uso negligente que se ha dado por parte de quienes tenían la labor de investigación y que tienen que ser muy estrictos en separar las funciones públicas de investigación. Entonces, esto también nos enrostra esta necesidad de trabajar muchísimo mejor esta reglamentación. Ahora, yo le digo honestamente, Jesús, a mí me alegra que esto se haya descubierto ahorita. ¿Por qué? Porque va a permitir poner todos los ojos sobre el acceso a la vacuna, a que ningún peruano y peruana quede fuera de esta cuando le toque. Entonces, sí me parece que nos da herramientas, nos da dientes para justamente garantizar el buen uso de estos recursos. Así que también hay que verlo de manera muy positiva, que esto ocurra ahora y no en medio de la distribución de las vacunas.
Claro, es importante conocer su punto de vista porque el panorama político que se presenta ahora, el expresidente Martín Vizcarra postula al Congreso de la República por Somos Perú y se ha descubierto que funcionarios habrían sido vacunados con estas 2.000 vacunas en pruebas que llegó a nuestro país y han podido ocultar esta información, no se dijo en su momento. Ahora se contradice, la Universidad Cayetano Heredia ha desmentido que no fue voluntario el expresidente. ¿Cómo considera usted al ex candidato Martín Vizcarra? Porque también es parte de la coyuntura y no No, debemos dejar de analizarlo. toda la razón, Jesús, y yo también me sumo a esa indignación de alguien, digamos, que tenga tanta fragilidad para no reconocer efectivamente el mal uso que puede estar haciendo a los bienes del Estado. A mí, yo estoy muy indignada, como lo estamos, creo, todos los peruanos y peruanas, que el señor Vizcarra haya hecho semejante aprovechamiento de su puesto, inclusive para este beneficio personal que es el tema de vacunarse. Y tiene mucha razón, porque además esto coloca en una situación de gran ventaja al señor Vizcarra. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro candidato presidencial ha sufrido los impactos del COVID, ha significado que esté más de 3 semanas, digamos, aislado del espacio público por su propia enfermedad, por lo que ha significado sufrir este impacto. Y bueno, hemos visto al señor Vizcarra ando muy alegremente en la campaña, y entonces esto da situaciones que definitivamente son de ventaja, ¿no? Claro, es importante estos temas también analizarlos. Ahora, como Partido Morado, dentro del plan de gobierno, ¿cuáles son las propuestas prioritarias que lleva a nuestro país de un eventual gobierno de Guzmán, ¿no? Luego hablaremos sobre sus propuestas también usted como candidata. Claro que sí. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha marcado una característica del país. El país no, de ninguna manera, ya no es el país que teníamos en el 2019, donde supuestamente teníamos una estabilidad económica, donde supuestamente había una situación distinta. No, ahora el país es totalmente distinto. Primero, creo que empezamos con un país muchísimo más pobre y retornamos en algunos casos con indicadores que van a los 90 e inclusive antes de los 90. Entonces ahí creo que vamos marcando una situación muy complicada. Vemos a un país que durante la época de mayor bonanza no ha sido una época para generar condiciones en la gente, y todavía ha habido muchísima precariedad, es decir, se ha desplazado a los hogares gastos como son, por ejemplo, en salud, y se ha desplazado a los hogares gastos como son educación. Ahora, antes de la pandemia, más o menos el 50% de los niños acá en Lima y adolescentes acudían a una escuela privada, lo que significa que esos eran gastos que tenían que generar la familia para dar oportunidades educativas. Entonces, eso marca, de hecho, una situación sumamente compleja. Entonces, de hecho, lo que tenemos ahora al frente son 2 prioridades, diría 4 prioridades sumamente importantes que como partido nos hemos propuesto. Primero, cómo combatimos la pandemia. Y de hecho, ya nuestro candidato lo ha señalado, que vamos a combatir a la pandemia logrando que el 100% de la población adulta esté vacunada. ¿Y por qué es fundamental que la población adulta esté vacunada? Porque eso va a reducir los impactos de la enfermedad, pero también va a controlar que efectivamente nuestros niños reduzcan la posibilidad de una infección de un virus totalmente peligroso como lo que sí viene siendo ahora cuando es trasladada de persona a persona. Lo segundo es que tenemos que reconocer que estamos teniendo un
10 puntos más de pobreza de las que teníamos antes. Y que los hogares más afectados son los hogares que son comandados por mujeres o los hogares más pobres. Hemos perdido fuertemente el empleo, la capacidad de generar dinero. Y esto también plantea que lo inmediato que tenemos que generar son fuentes laborales. Y esas fuentes laborales tienen que prepararse justamente con los servicios públicos que se tienen que impulsar, con la inversión pública que se tiene que impulsar y que tiene que justamente apuntalar a las mejores condiciones de la vida de la gente. Escaleras, zonas de reconstrucción, cómo vamos a hacer el tema de carreteras. El otro tema también tiene que estar enfocado en cómo mejoramos la alimentación, porque algo de lo que ha decaído en este periodo es la calidad alimenticia. Y entonces allí es donde tenemos que responder justamente al problema de la pequeña agricultura. ¿Cómo logramos conectar esta pequeña agricultura con las necesidades básicas de alimentación? Y el último tema que creo que es fundamental es el tema de la seguridad ciudadana. Es decir, esta situación de hambre, de total, digamos, aislamiento, también ha hecho que crezca una delincuencia y una delincuencia común. Y por lo tanto, esa es la otra prioridad a la que tenemos que enfrentar. Candidata Susana Chávez, con el número 15, para los que se conectan en las redes sociales y en televisión digital, también pueden realizar sus comentarios, algunas preguntas para la candidata, pero también quisiera preguntarle, la lucha contra la corrupción es un cáncer que hasta ahora y no se puede combatir. Muchos presupuestos se han ido a mano de la corrupción y se han dejado de realizar, por ejemplo, los hospitales, las escuelas abandonadas. Y en esta pandemia se ha podido descubrir todos estos instrumentos, infraestructuras, sobre todo en las regiones olvidadas, falta de carreteras. ¿Cuál es el plan también que tienen para la lucha contra la corrupción? Efectivamente, lo que usted señala es muy, muy claro. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con las vacunas es un tema de corrupción. Entonces, y recordemos, por ejemplo, que salud, el sector salud es el segundo sector más corrupto. El primero es transportes, por lo que significa en términos de inversión. Y en salud, ¿qué tipo de corrupción vamos a encontrar? La gran corrupción está justamente que se crean con el incremento de presupuestos de los hospitales, con estos puestos a veces fantasmas o con este tráfico que hay muchas veces con el tema de las compras y las compras de los medicamentos. Y por eso justamente es que el mensaje que ahora da, por ejemplo, el presidente Sagasti es fundamental. Y es fundamental en decir, no se admite ningún corrupto. En el caso nuestro de llegar al gobierno, de ser elegidos, se han identificado cuáles son los puntos centrales de la corrupción. Por ejemplo, un punto central de la corrupción es el tema de las adquisiciones. Es decir, el no articular las adquisiciones, que cada hospital compre su propio producto, que cada gobierno regional compre su propio producto, abre a un sinfín de situaciones que van desde encarecimientos excesivos de insumos tan prácticos y cómodos, como por ejemplo ha ocurrido con ciertos gobiernos regionales, con la compra de los oxímetros, hasta situaciones como mucho más complicadas. Una central de adquisiciones que efectivamente negocie los precios, que licite los precios con ayuda de la cooperación internacional, pero también fortaleciendo al personal, es fundamental. Y el otro tema clave de combatir a la corrupción es creando que nuestros funcionarios en las regiones también sean personas preparadas. Y ese es un tema que vamos a poner mucho énfasis en los criterios de selección de las autoridades para que justamente este tipo de situaciones no se produzcan. Claro, es importante conocer tu punto de vista. Ahora usted como candidata tiene el rol de fiscalizar, de promover proyectos de ley
Y uno de los temas que usted siempre ha trabajado es el derecho a la salud, el tema del aborto, la salud sexual y reproductiva, que son temas importantísimos como políticas de Estado en nuestro país. ¿Cuáles son las propuestas que usted lleva al Parlamento de ocupar el sillón del Congreso de la Población? ¿Cómo podemos dar confianza a los electores, a nuestro país, que quieren pues que ser representativos y que estén también al lado de la población? Sí, yo creo que un rol muy, muy importante que tiene que ser justamente de este nuevo Congreso es que sea un nuevo Congreso que apuntale las reformas de fondo. Y hay dos reformas de fondo que nosotros no podemos eludir: la reforma sanitaria y la reforma educativa. También tenemos reformas económicas y tributarias. Tenemos que empezar con estas dos reformas, porque son las que tienen la urgencia respuesta ante la necesidad de la gente. En la reforma sanitaria, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo definitivamente construir los niveles de atención y que esos niveles de atención no sigan siendo separados, fraccionados, que le hagan a usted, que me hagan a mí, por usted, por tener salud y yo por tener CIS, no tener los mismos derechos a la misma atención. Eso no puede ocurrir en un país. Y yo necesito ir al establecimiento de salud teniendo la garantía que voy a tener el mismo protocolo de atención, que mi atención no va a ser menos que la suya porque usted pertenece a otro sistema, que yo voy a recibir todo el paquete de medicamentos, que no sea que a mí me den solamente el Panadol y me manden a comprar los otros medicamentos a costa del bolsillo. Que voy a tener los mismos exámenes auxiliares y que mis exámenes auxiliares puedan ser validados para donde yo vaya. Donde yo pueda ir y pueda asistirme y con mi DNI yo pueda además acceder a la atención con la misma historia clínica y que no se me pierda en el camino y que sencillamente tenga que esperar 8 meses para que me den una nueva cita. Y que además necesito un servicio donde no me maltraten, donde no me hagan esperar afuera, donde no me digan mi diagnóstico, donde me impongan un tratamiento sin mi autorización. Y para eso yo necesito un SUSalud que realmente actúe en defensa mía como usuario de salud, no como usuario del CIS o no como usuario del seguro privado, simplemente como ciudadano o ciudadana que tengo derecho al mismo estándar de salud. Eso proponemos en la reforma. ¿Eso cómo se consigue? Se consigue generando que ya no haya esta separación para el ciudadano, que se junten los sistemas y que yo pueda ir a cualquier establecimiento y haya una interconexión. Ahora con la computadora, díganme si no van a poder detectarme a qué seguro yo pertenezco y por lo tanto se puede hacer el pago directo sin que yo tenga que gastar transporte para irme a otro lado. Eso, por ejemplo, es un tema fundamental. En el tema de educación, mucha gente está regresando a la escuela pública porque no tiene cómo pagar la escuela privada. Bien, necesitamos que la escuela pública se fortalezca, que en las regiones, conforme vayan disminuyendo el riesgo de la pandemia, los niños y las niñas puedan regresar a una escuela renovada, donde puedan recibir su alimentación caliwarma, donde además los niños y las niñas, la escuela sea un espacio de protección y no de violencia, donde se ayude, por ejemplo, ahora que necesitamos entrar rápido al trabajo, que los chicos y chicas salgan de la escuela con doble certificación, porque no es que ya van a entrar a la universidad, sino podamos también desarrollar el trabajo. Eso es fundamental para nosotros. Claro. Candidata, ¿le parece? Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos para seguir hablando sobre las reformas sanitarias y educativas que nos parece importante y que los electores también puedan escuchar a la candidata Susana Chávez con el número 15 del Partido Morado. Volvemos tras la pausa.
Bien, regresamos con tu programa El Micrófono a través de Canal Digital RIXI Perú. Ustedes pueden conectarse, seguir la transmisión, compartir, también realizar sus comentarios en relación a la candidata que estamos conversando en estos momentos, Susana Chávez, con el número 15 del Partido Morado, de Julio Guzmán, que también busca llegar a la presidencia de la República. Hemos hablado en este primer bloque sobre el plan de gobierno. Ahora la candidata propone también reformas sanitarias y educativas que nos parece importante. Y justamente en este tema habíamos estado conversando antes de irnos a la pausa y queremos retomar esta entrevista con Susana Chávez, que parece importante también para todos los lectores que nos siguen en las redes sociales. Ya están comentando también, manifiestan sobre estas buenas propuestas que lleva hacia el Parlamento. Candidata, si nos explica un poco estas reformas, de qué manera se realizarían en un eventual gobierno y también de llegar al Congreso de la República. Gracias por la oportunidad. Estas reformas, por ejemplo, el caso de la reforma sanitaria, de hecho, va a requerir pensar en fortalecer el primer nivel de atención. Es fundamental que los servicios que antes se dedicaban solamente al cuidado materno-infantil y dejaba todo el resto de la atención para que la gente recurra a los hospitales, eso no nos puede volver a suceder, porque eso significa una gran concentración en los hospitales y donde se desperdicia mucha oportunidad también para hacer el trabajo preventivo, que es lo que justamente necesitamos antes de llegar. Entonces, sí tenemos que pensar en un nuevo primer nivel de atención, donde exista un grupo de profesionales que además trabajen más de cara a su comunidad. Entonces, eso implica, por ejemplo, que se hagan más campañas sanitarias, más campañas de información a la población, cómo prevenir la diabetes, cómo prevenir las enfermedades renales, cómo mejorar la alimentación. Y también nos hace ver que allí la salud no se queda solamente en el centro de salud, sino también el involucramiento de los municipios. Los municipios tienen mucho que responder en este caso, señor Jesús. Tienen mucha responsabilidad que no lo vienen asumiendo. Entonces, eso también lleva a pensar en el fortalecimiento de este primer nivel de atención. En cuanto a la educación, igualmente, la educación no tan solo puede servir para que los niños aprendan a leer y escribir. La escuela tiene que ser fundamentalmente un espacio de protección. Y hay un problema muy serio con nuestros niños, que es la alimentación, porque hay el grave problema de la anemia, pero también la violencia. Entonces, esto tiene que responder justamente para que nuestros niños puedan avanzar y puedan tener una enseñanza de calidad. Y de hecho, eso lleva a que potenciemos al personal, potenciemos a los profesores, potenciemos también los propios sistemas de información, una mayor conexión entre salud y educación, pero también una mayor conexión con la seguridad ciudadana y que los servicios se articulen en estos, lo que llamamos
protocolos de acción conjunta, porque eso va a hacer que justamente se active esta red social y de servicios públicos para las personas. Bien, entonces esto es muy interesante de lo que plantea usted como candidata. En este tema también, en nuestro país, el tema de la violencia hacia la mujer, madres adolescentes, usted también plantea no criminalizar el aborto, ¿no? Entonces, un poco también que Sí, ustedes llevan como propuesta y como partido. así es, así es. El partido tiene una posición muy clara Ujú. que la mujer víctima, y especialmente las niñas y las adolescentes víctimas de embarazo, no tienen por qué extender los costos y los sufrimientos de esa vulneración de derechos. Ya Ujú. sabemos lo terrible, el mayor miedo, fíjese usted, que se ha hecho por estudios, que tiene una mujer en Lima, ¿sabe cuál es? De que le roben o de que sea violada. O Ujú. sea, y esto no es gratuito. Eso nos pasa justamente por el tema del el riesgo que viven y particularmente la situación que hay en las niñas y adolescentes, que muchos de estos actos de violación son cometidos por personas que las conocen. Y solamente, y ahí sí es bien importante, Señor Jesús, que solamente menos del 5% se denuncia. El resto pasa en total impunidad. Entonces, frente a estos costos, por ejemplo, ahorita, cada Ujú. año, más de 2.000 niñas menores de 14 años dan a luz. Cuando se supone, inclusive por ley, todo acto de relación en menores de 14 años es violación. Y fíjese, ¿y quiénes son los que, digamos, las embarazan? Personas que les duplican o les triplican la edad como mínimo. Y esas niñas no son niñas que se unen ni que se casan, lo cual tampoco está bien que se casen o que se unan por un embarazo, sino que son Exacto. niñas que Ujú. se quedan en sus familias y que además interrumpen su vida porque el 80% nunca más regresa a la escuela. A cada niña que entra en esa situación le cuesta por lo menos 20 años salir de la pobreza extrema. Ujú. Entonces, por eso el partido considera, pero no tan solo considera discriminalizar el aborto por violación, considera discriminalizar otras cuestiones como por ejemplo la anticoncepción oral de emergencia. Ahorita estamos en un juicio, estamos en el Tribunal Constitucional para ver si la anticoncepción oral de emergencia se entrega o no se entrega. Fíjense, Ujú. si tenemos un resultado adverso del Tribunal Constitucional, no podríamos tener los kits de emergencia para la violación sexual. Y ese es un triunfo justamente de quienes hemos luchado por la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, sí, lamento decir, hasta ahora las políticas sobre salud reproductiva han sido políticas muy adversas. Los partidos políticos que se han juntado para decir no al enfoque de género son justamente esos partidos que nos han llevado a un atraso Ujú. en el campo de salud de la mujer. Por eso yo también estoy proponiendo la ley de igualdad de género que reemplace a la ley de igualdad de oportunidades que ya quedó desfasada, y estoy proponiendo la ley de salud sexual y reproductiva para proteger estos avances y para que justamente gente que está contraria no ponga juicios, no ponga prohibiciones a leyes que aportan a las mujeres, ¿no? Sí, el tiempo nos está ganando en un minuto. Podría dirigirse a todos los electores. ¿Por qué votar por Susana Chávez y escribir el número 15 del Partido Morado? A Diríjase a ver, todos los electores del país. sí, yo quiero decir por qué deben y quisiéramos que voten por el Partido Morado, que creo que es importante señalar la presidencia de Julio Guzmán y de Flor Pablo. Creo que porque pueden mostrar totalmente una diferencia Ujú. frente a un nuevo Estado. ¿Y por qué votar por Susana Chávez? Porque creo que me siento parte de este equipo para promover los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Ahí implementaría entonces el proyecto de ley en favor
de la población de nuestro país. Así es, incluyendo la población de la diversidad sexual, que es muy importante, que todavía hay sectores que se niegan a reconocer las familias de personas del mismo sexo. Ok, muchas gracias por atendernos nuestra comunicación y esperemos que no sea la última vez de la entrevista, pero vamos a seguir coordinando para que también siga dando a conocer el plan de gobierno y las propuestas del Partido Morado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Bien, ustedes. gracias también a nuestros auspiciadores, Restaurant Pocho, que te invita a probar sus sabores en comida peruana, atiende de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también usted puede llamar para entrega delivery al 960-331-722. AS Acevedo Sport, que ahora cuenta con cobertura en todo Lima y provincias, con envíos a todo el Perú, en venta de calzado y zapatillas al por menor y mayor. Puedes realizar tus pedidos al 924-967-217. Muchas gracias por atendernos y que han seguido también la transmisión en vivo a través de televisión digital Rixi Perú y tu programa El Micrófono, y el equipo de producción agradece por su cobertura a través de las redes sociales en Canal Digital. Que tengan un buen día. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias.